Asociación de Municipalidades de Chile, el cual tiene un fuerte énfasis en la persona y su participación en la determinación de su comuna, por lo que debemos hacernos cargo de la voluntad institucional, política y ciudadana de la construcción de propuestas que nos llevan a alcanzar una mejor calidad de vida. Hoy, la participación ciudadana es fundamental, aportando con sus ideas y propuestas, generando un diálogo inclusivo y humano que reconozca ante todo la existencia de necesidades muy distintas dentro de nuestro país. En AMUCH sabemos de esto y nos hemos propuesto comprender y colaborar con el reconocimiento de esta heterogeneidad, realizando una serie de estudios, trabajos de investigación y análisis técnicos que llevan a la concreción de una propuesta real hacia un nuevo municipio ciudadano. Y entrando en materia, les comentamos antes de darle la palabra a nuestros expositores que las consultas que quieran plantear las deben escribir por el chat en el icono preguntas y respuestas, indicando su nombre, apellido y municipio o institución, y estas serán respondidas al final de la exposición. Damos inicio a esta jornada con las palabras de bienvenida del señor Mario Lavarría Rodríguez, presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH, y alcalde de la Municipalidad de Colina. Bienvenido. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a todos los participantes de este seminario que organiza nuestra Asociación de Municipios de Chile, AMUCH, para todos ustedes. La verdad que desde hace bastantes años ya se viene hablando de un nuevo municipio. Y la AMUCH, la verdad que nació para eso. Cuando nos conformamos, lo que queríamos nosotros es ser no más que una institución que representación política, pero una institución que reflotara el tema de lo que es el municipio, el gobierno local y las modificaciones legales que tienen que hacerse para que esto sea una realidad. Así que en ese sentido hemos ido trabajando mucho, hemos querido después del estallido social interpretar, digamos, lo que ha ido pasando, en el sentido de que claramente se reconoce que existe una falencia, en el sentido que hay que mejorar los textos constitucionales, que es donde parte todo, pero particularmente respecto a lo que es el gobierno local y la descentralización. Nosotros pensamos que ahí está la clave de todo, porque en un país moderno, lo más importante son las ciudades, son las comunas, o los ayuntamientos, como se llaman en España. Es ahí donde se ejerce realmente la democracia y donde se ejerce el desarrollo de vida de cada uno de los ciudadanos. Entonces, si tenemos un municipio con herramientas, con instrumentos, con recursos, con facultades, con atribuciones para poder llevar adelante un sinnúmero de tareas que tenemos, obviamente vamos a tener mejor ciudad, vamos a tener mejor comuna, vamos a tener ciudadanos empoderados, ciudadanos que hacen bien las cosas. De lo contrario, vamos a permanecer en lo que estamos hoy día. Chile es hoy día un estado muy centralizado, con municipios que se les reconoce ciertas atribuciones, se les ha ido reconociendo, pero claramente es el pariente pobre del Estado, sin duda, a pesar de ser la primera puerta de entrada para los ciudadanos, es el pariente pobre. Cada vez que hay modificaciones legales y se quieren entregar atribuciones, estas no van con los recursos suficientes, un tema que está todavía en el aire y no está con resguardo constitucional. En fin, se nos ha entregado materias tan importantes como salud y educación, y resulta que después se nos niegan los recursos, después se nos dice que no hacemos bien las cosas, que falta fiscalización, que cualquier cosa. Siempre hay una excusa para no entregar a los municipios las tareas que realmente le corresponden. Por eso que hemos organizado estos seminarios, hemos organizado y estamos trabajando en un texto que vamos a mostrar a todo Chile, particularmente lo que se derive de estos seminarios y digamos, los resultados de esto, para poner en la mesa de discusión, sobre todo ahora que vienen elecciones presidenciales, para influir en esos programas de gobierno de los presidentes, los candidatos y los comandos presidenciales, para que esté el municipio ahí, para que exista hoy día en los constituyentes que se van a elegir próximamente, también el tema constitucional a nivel, el tema municipal a nivel constitucional como corresponde y como queremos que sea.
Creo que es el momento muy clave el que estamos viviendo, así que la participación de ustedes, los consejos, las opiniones, los estudios que ustedes nos puedan entregar son claves para este trabajo que tenemos que hacer nosotros, que estamos desarrollando ya a nivel, digamos, de gobierno y de lo que viene hacia adelante. Así que les agradezco mucho, ojalá que esta participación sea muy fructífera y que, digamos, que realmente los resultados sean óptimos y nos puedan servir de insumo a esta tarea tan grande que tenemos, que es poner al municipio al nivel que corresponde en un país que va camino al desarrollo. Muchas gracias. Agradecemos la participación de don Mario Lavarría. A continuación, le damos la bienvenida a la señora Pilar Cuevas Mardones, jefa de la División de Municipalidades de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo Subdere, que en conjunto con el señor Gastón Collado Tapia, jefe del Departamento de Finanzas de la Subdere, nos hablarán respecto de la necesidad de reconocer la heterogeneidad municipal. Bienvenidos. Hola Maritza, muy buenos días, muchas gracias por la presentación. Un saludo afectuoso a don Mario Lavarría, presidente de AMUCH, y a don César Rojas, secretario ejecutivo, a todos los funcionarios de AMUCH con quienes hemos estado trabajando intensamente durante todo este año y con quienes ha resultado trascendental varios logros que hemos tenido referente a lo difícil del año que se ha vivido y de algunas mejoras para el mundo municipal, donde queremos reconocer los estudios y el aporte intelectual que ha hecho la MUCH a través de sus conversatorios, de los webinarios que ha hecho con los jefes de finanzas municipales, de la mesa técnica en la cual ha trabajado y aportado junto a Subdere y a la División de Municipalidades. Ha sido un aporte muy relevante en cuanto a la sustentación de datos y de darle, si se entiende, un poco más de academia a datos que son tan fríos y tan duros y que se obtienen de los organismos estatales. Con ese agradecimiento, saludar a los 287 y subiendo conectados que se encuentran en este minuto de todas partes de Chile, de las distintas instituciones, fundamentalmente del mundo municipal. Muy buenos días a todos, es un agrado compartir con ustedes en este día iniciando el año 2021, un inicio que quizás hubiésemos querido que fuera distinto, quizás cuando hablábamos el año pasado en alguno de estos encuentros, nos imaginábamos ya el 2021 en directo, presenciales y no a través de las redes sociales o a través de videoconferencias. Pero las videoconferencias son amigables y nos permiten mirarnos las caras y ver y estar 291 y subiendo, conectados, yo diría que con bastante más atención frente a una pantalla, mirándonos las caras y poniendo toda la concentración en lo que se está diciendo y exponiendo. Así es que agradecerles muy sinceramente lo que han hecho como funcionarios y como integrantes de los 345 municipios del país. Sin duda ha sido un año muy complejo. Es efectivo que desde el conflicto social, desde octubre del 2019, que las cosas no se han dado bien para el mundo municipal, sobre todo para el tema de las finanzas y para los distintos desafíos que han tenido que enfrentar como municipios con su tremenda diversidad. En todos los que hemos tenido, el 11 de marzo del 2018, ha sido un intenso entender y buscar fórmulas para respetar la diversidad de los 345 municipios, para respetar la condición de cada uno, para que cuando lanzamos un programa o buscamos una política pública o hacemos una directriz hacia el futuro, no cometamos los errores que se cometen históricamente, muchas veces porque se legisla con un desconocimiento total de la dirección que existe entre los municipios, de la problemática que enfrentan cada uno de los municipios del país. A eso se me ha invitado a exponer. Nosotros esperamos sinceramente, querido César,
que la recopilación de esta información, al igual como lo hicieran con el compilado del Estatuto Administrativo Municipal, que ha sido un tremendo aporte. Yo lo tengo casi como mi Biblia en el escritorio, texto de consulta permanente, porque por Dios que ha sido útil. Cuesta muchísimo encontrar toda la legislación y modificaciones pertinentes al mundo municipal en un solo texto, y eso se lo agradecemos a César Rojas y a la MUCH, que fuera lanzado el año pasado, año antepasado, con el alcalde Alessandri desde la Municipalidad de Santiago. Bueno, este podría ser un tremendo aporte también, como tantos otros, de estudios financieros, donde, por qué no decirlo, se plantee la realidad del municipio desde los municipios hacia el legislador, más que desde el legislador con la mirada hacia abajo, hacia el municipio. Creemos que muchas cosas cambian permanentemente y siguen cambiando. Los déficits financieros municipales son históricos, desde hace 100 años o más, desde que el municipio empieza a caminar, que no cuenta con los recursos necesarios para atender las demandas de la ciudadanía, que son múltiples y que siempre espera de los alcaldes y de las autoridades locales y de los funcionarios municipales una respuesta inmediata. Si a eso le sumamos un público altamente demandante, y digo demandante porque quiero dejar absolutamente de lado, y quiero que lo entiendan, al público que es irrespetuoso y que no comprende la función municipal. Yo no soy tolerante, o quiero decirlo bien, no creo que eso sea correcto. Creo que hay que legislar también y tener mucho cuidado con, diría yo, el cuidado en las funciones administrativas hacia la ciudadanía que ejercen los funcionarios municipales. No pueden ser y ni deben ser víctimas de agresión en el lugar de trabajo. Debe haber un respeto y no se debe permitir bajo ningún punto de vista que sean amenazados o que sean violentados, como hemos visto incluso con algunos alcaldes en los últimos días, porque han tenido la valentía de enfrentar temas como el narcotráfico y la delincuencia. Me refiero y solidarizo con ella, con la alcaldesa de La Pintana, con el alcalde de La Granja y otros alcaldes que han sufrido agresiones tanto verbales como intentos de agresiones físicas. Todos los funcionarios están expuestos y quiero que se entienda que eso no está dentro del marco de lo que yo planteo como entender lo que la ciudadanía quiere decirnos, entender lo que la ciudadanía demanda del nuevo municipio. Y junto con la ley orgánica hay mucho más que escribir. Recuerden que este año enfrentamos un gran desafío con la elección de los constituyentes y se inicia una nueva constitución para Chile. Creo que es una tremenda oportunidad. Hay muchos preceptos municipales que están consagrados en la Constitución y que creo que es desde allí también donde hay que producir algunos cambios. Dejar plasmado en la esencia la diferenciación o lo que debe ser un municipio, y que la ley orgánica pueda después entonces recoger todos estos otros estudios, pero creo que la tarea parte incluso desde la Constitución. Dicho eso, nosotros en la División de Municipalidades y en la Subdere, en este mismo panel, en los próximos días va a exponer también nuestro ministro del Interior, don Rodrigo Delgado, a quien ustedes conocen bastante de cerca, expresidente de AMUCH por bastante tiempo en el último periodo, un hombre que conoce mucho del municipio moderno y mucho de las carencias y de las dificultades que enfrentan los municipios hoy en día, sobre todo frente a la delincuencia y otros factores. Y también va a exponer nuestra subsecretaria María Paz Troncoso con distintos temas. ¿Cómo quisimos enfocar junto a la unidad de análisis financiero y también la división de municipalidades lo que se nos ha pedido? Hoy día existe una clasificación municipal que es la tipología FIGEM, Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal, y que es lo que hoy existe. No hay otras tipologías, no hay otra diferenciación de las características propias de cada municipio. Por lo tanto, hemos tomado
hemos tomado esa calificación para poder analizarla. Algo más. Amor. A ver qué pasa aquí. No sé si me escuchan, no, dejé de ver, no sé por qué. Un momentito. Ay, sí, perdón. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Ay, sí, disculpen. Pasé a llevar algo aquí en el computador. Bueno, entonces hemos querido exponer sobre el Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal. Marisa, no sé si es posible iniciar la presentación para que nos puedan seguir. Aprovecho de seguir saludando a los 325 conectados. Ya nos haremos cargo del chat para poder mirarlo y contestar cada una de las consultas. Perfecto. Bueno, dentro del seminario Nuevo Municipio Ciudadano y la necesidad de reconocer la heterogeneidad municipal, iniciamos con el Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal. Explicaremos brevemente cómo nace, por qué, y podemos iniciar con la lámina 2. Ahí está. Esta iniciativa nace el año 2012 y busca, de alguna manera, motivar las mejoras en la gestión de las municipalidades, atendiendo justamente lo que nos convoca hoy día, lo que es la diversidad y complejidad de cada situación comunal. La principal novedad que tiene este fondo es que logra focalizar la distribución de los recursos utilizando agrupaciones de comunas según sus características estructurales, territoriales, socioeconómicas, demográficas, dependencia del Fondo Común Municipal, entre otras, que son las que finalmente determinan las condiciones bajo las cuales cada municipalidad va a realizar su gestión. No es solamente cuántos caminos tiene, cuánta infraestructura, sino que todas las condiciones que tiene un municipio para poder desarrollar la gestión para la que está llamado. La distribución de recursos se efectúa cada año en el mes de junio y se destinan solo a iniciativas de inversión, no va para otro tipo de gastos, adquisición de activos no financieros y transferencias de capital para pavimentos participativos. Así reza nuestra glosa presupuestaria. En la lámina siguiente vemos la distribución, cómo está. Se dividen en los grupos ya reconocidos por muchos de ustedes, 1, 2, 3, 4, 5. En el 1 se concentran grandes comunas metropolitanas o urbanas con alto y medio desarrollo. Son 47 comunas y concentran el 51% de la población. En la tipología 2 tenemos las comunas urbanas mayores y con un desarrollo medio. Son 37 comunas y concentran el 21% de la población. En la tipología 3, comunas urbanas medianas con desarrollo medio, 56 comunas con el 11% de la población. En la tipología 4, comunas semiurbanas y rurales de desarrollo medio, son 96 comunas, y ahí vamos mirando cómo desde la concentración urbana hacia la dispersión rural, la concentración de comunas va inversamente proporcional al número de habitantes, donde tenemos el 10% de la población, y en la tipología 5,
donde hay el mayor número de comunas, 109, son comunas semiurbanas, rurales y de bajo desarrollo, y concentran el 7% de la población. De solo analizar este cuadro, ustedes verán la inversión de la pirámide de habitantes versus número de comunas, lo que lleva también muchas veces a que la concentración de los recursos vaya en esa proporcionalidad, obviamente, porque son más habitantes, más carentes, pero lo que se busca también que aquellas comunas más urbanas y más distantes, también uno pueda focalizar el gasto o algunas estrategias o algunas políticas para poder ayudarlas más. En la actualidad, el FIGEM se rige por el reglamento de distribución contemplado en la resolución 178, esto es del año 2015, y para el año 2021 se contempla la distribución de 16.062.562 millones de pesos. Esto se distribuye en el mes de junio, como decíamos recientemente, y para asignar estos recursos se contempla el conjunto de las 5 agrupaciones que hemos dicho anteriormente. Participan el 50% de los municipios con mejor cumplimiento o rendimiento con organismos de fiscalización, con las obligaciones previsionales de los funcionarios, la transparencia y la información a la comunidad y armonía entre la percepción de ingresos y los gastos de gestión. Es así que se consideran los siguientes indicadores: deuda previsional, responsabilidad a la Contraloría General de la República, eficiencia en el cobro de las patentes comerciales, gestión de ingresos en relación a gastos de funcionamiento, responsabilidad en la presupuestación de ingresos de gestión municipal, transparencia municipal y responsabilidad en la entrega de información. Sé que van a surgir muchas dudas porque el año que estamos cerrando es un año atípico, anómalo, pero también respecto a eso tenemos novedades que contarles al final de la presentación y que les podrá explicar mejor Gastón en cuanto a los cambios que estamos presentando para poder hacer una evaluación y una focalización justa, teniendo en cuenta lo complejo y lo que ha pasado con la recaudación municipal durante el año 2020. Antecedentes sobre tipologías de comunas. Como SUDERE hemos realizado varios esfuerzos tendientes a definir diversas tipologías comunales con el propósito de reconocer de la mejor forma posible la diversidad y heterogeneidad de las comunas de Chile. En el año 2010, y para los fines encomendados, se establece una tipología comunal para la provisión de servicios municipales en base a un conjunto de 6 agrupaciones con ese fin. Sin embargo, hacia el año 2012, dada la posibilidad de contar con recursos en el presupuesto de la subsecretaría para incentivar el mejoramiento de la gestión municipal, se utilizó la tipología anteriormente descrita, y en su adopción se fusionaron 2 grandes grupos, dejando entonces la tipología como se conoce actualmente con 5 agrupaciones, que están vigentes desde la fecha, vale decir 2012, para la iniciativa FIGEM. Los municipios, sabemos que son los encargados de administrar el territorio comunal, tienen diferencias en condiciones de funcionamiento, complejidades propias y dinámicas del entorno, niveles de recursos, capacidades instaladas en el recurso humano, realidades de distinta índole territorial, mayor aislamiento, zonas de rezago, con menor infraestructura, con peor clima, con menores accesos, con realidades económicas y sociales muy diversas. Es por esto que reconocer dicha heterogeneidad en todos los ámbitos es una tarea compleja y multifactorial. Esta condición necesaria para un adecuado proceso de descentralización es lo que nos convoca. No se debería seguir aplicando políticas que no consideren esta heterogeneidad social, económica y geográfica de los diferentes territorios. Si nosotros llegásemos a pensar en un óptimo, cuando uno se fija una meta o un sueño, después pone un itinerario y logra concretarlo. Y entonces los sueños se transforman en metas y las metas pueden ser realidades. Debería ser que
para cada ley que involucre al mundo municipal, al momento de legislar, debiese legislarse una generalidad. Los abogados van a saltar que la ley es para todos, igual, pareja, y un principio de legalidad ahí con respecto a aplicarla para todos por igual, pero debiese considerarse en el ámbito municipal, tener consideración en la aplicación de la ley, en los tiempos que se le dan para reaccionar y en los recursos asociados, la diferenciación y la heterogeneidad municipal. Y eso es perfectamente factible si el municipalismo así lo plantea y los legisladores también así lo recogen. Por esto, reconocer la heterogeneidad es factor fundamental, pero no es de fácil tarea. Se debería, por consiguiente, superar el principio de uniformidad de la estructura administrativa y política del Estado hacia un proceso de descentralización asimétrica para promover políticas, planes, programas e instrumentos territoriales adaptados a cada uno a las diversas realidades del entorno. En la página 7. Una menos. Ahí. El proceso de descentralización es entonces una oportunidad para reconocer la diversidad del panorama de las municipalidades chilenas y permitir el diseño y la implementación de políticas, programas y herramientas adaptadas a esta diversidad. Esta no es una frase mía, es producto del Marketing Descentralización Work in Chile para las municipalidades de la OSD, y está contemplada en un estudio que todos ustedes conocen o debiesen conocer de septiembre del 2017, y que la SUBDERE encargó y normalmente se cita para poder entender como política pública el Estado de Chile está al debe con las observaciones hechas por la OSD con respecto al municipalismo y a su diversidad, y a la descentralización efectiva. Al mismo tiempo, y debo decirlo, junto con esto también se habla de mayor transparencia, mejor fiscalización, mejor gestión, deben ir de la mano. Y es por eso que junto nosotros con instalar esto y ser promotores, es que de la mano hemos iniciado la ficha de información municipal unificada, fortaleciendo lo que tiene que ver con los indicadores de transparencia, los indicadores de participación ciudadana y por sobre todo la gestión financiera municipal. Pasamos a la 8. Esta tipología del FIGEM, por lo tanto, que existe y que no está en la ley ni en la Constitución, pero existe, ¿quiénes la usan y qué debemos hacer con ella? Creemos que es tiempo de actualizarla. De hecho, hemos trabajado desde hace 2 años ya en una modificación profunda para dar una mayor focalización y mayor justicia a la diferenciación entre un grupo de municipios y otro. Las tipologías FIGEM vigentes son usadas, por ejemplo, por el Ministerio de Educación para los FAEP, por la Biblioteca Nacional del Congreso, y además siempre se nos están haciendo consultas al respecto, por el Consejo Nacional para la Transparencia, por la Academia de Capacitación Municipal y Regional, por la Superintendencia de Casinos, por casi todos los centros de estudios, universidades, analistas y tesistas. Y por de pronto, por todos los programas SUBDERE. Para la focalización de recursos, incluso cuando hablamos de PMU, PMB, cuando hablamos de PETRAC, cuando hablamos de el Fondo de Incentivo para las Asociaciones Municipales, el PEFAM, para los servicios municipales, en todos aquellos, siempre existe una focalización hacia las tipologías 3, 4 y 5,
las tipologías 1 y 2 para efectos de las mesas de análisis durante el año 2020, para hacer mayor justicia con respecto a la menor recaudación y a la caída de ingresos producto de las postergaciones legales que hubo de pago de impuestos y contribuciones. Separamos también los grupos por mayor y menor dependencia del Fondo Común Municipal, y así como en el grupo 1 hicimos 4 subgrupos, y en todas nuestras presentaciones con DIPRES y en las mesas, y así también lo dispone AMUCH en el protocolo de acuerdo y en algunas otras compendios de reuniones que sostuvimos, todo el análisis financiero que nosotros realizamos del año 2020 fue separado por esta tipología. Por lo tanto, nunca comparamos la realidad que estaba viviendo un municipio de tipología 5 con un municipio de tipología 1, 2 o 3 o 4. Tuvimos ese especial cuidado. ¿Por qué decimos que hay que actualizar o que ya es tiempo de actualizar? Porque la información con la que se construyó la tipología es anterior al año 2010. Ustedes saben que esto es un trabajo de estadística, metodológico, matemático, de indicadores, de factores, enorme. Por lo tanto, tiene que haber una historia, tiene que haber resultados, tiene que haber seguimiento para poder entrar a modificar algunas cosas y levantar indicadores que sean válidos y ciertos para efectuar cualquier política pública que pretende ser seria. Como les decía, estos datos son anteriores al 2010 y además consideramos que, al igual que ustedes, la necesidad hoy de reconocer los nuevos municipios y a que las clasificaciones que se han usado para múltiples fines e independientes del propósito buscado, se hace necesario replantear la configuración de las agrupaciones y la forma de construirlas. ¿Qué queremos decir? Que si bien es cierto, hay una tipología que fue ideada y pensada para la distribución de la gestión, de un incentivo para la gestión municipal, lo que hoy día se plantea como una metodología moderna, flexible, es que para cada análisis que se requiera, existiría una tipología flexible y que yo diría, por ejemplo, para el FIGEM, que me acomoda 5 o 7 separaciones de municipios de acuerdo a su ideología, a su conformación, dado que lo que queremos es medir la gestión municipal. Pero ¿y si queremos medir los servicios, como fue inicialmente cuando surge la primera tipología? ¿Podemos separar a los municipios en los mismos grupos si queremos medir servicios o si queremos medir gestión interna? O si queremos medir el servicio o la atención social o las carencias comunales desde un punto de vista determinado, que pueden ser socioeconómicas o pueden ser de infraestructura, ¿juntamos todo o avanzamos para poder agrupar los municipios de manera flexible y distinta según la medición que queramos hacer? Esa es como la discusión de fondo y es lo que hemos tratado de instalar en este último año. En tal sentido, SUBDERE se encuentra desarrollando de manera interdivisional una metodología para la construcción de tipologías multivariadas o de caracterización de comunas y municipios. No solo se pretende construir una nueva tipología, sino que formular un procedimiento metodológico general de caracterización que incorpore variables, factores y dimensiones de las principales características municipales y comunales. Municipales y comunales, ya no solo del municipio en sí. Sus relaciones, causalidades, entre otros muchos factores. Lo anterior bajo un enfoque sistémico y multifactorial que permita a la autoridad un manejo flexible en sus usos y aplicaciones para distintos requerimientos. El objetivo es desarrollar una metodología de caracterización y categorización simple y replicable, que proporcione clasificaciones de acuerdo a los requerimientos y propósitos
que se planteen en cada oportunidad, siendo exclusivo su uso para los fines determinados por la autoridad y no para un uso indiscriminado. En definitiva, se propone un mecanismo estadístico, matemático, de clasificación y búsqueda de patrones que considere información oficial disponible de cada comuna y de los municipios, que permita la comparabilidad y replicabilidad de los resultados. Es fundamental, porque si no, no podemos trazar uno. Al levantar factores, al comparar y al tener resultados, podemos ir viendo cómo se mejora o cómo se aplica en el tiempo. Las líneas de tiempo resultan ser tremendamente importantes cuando uno tiene la obligación de levantar una tipología con una metodología especial. La replicabilidad de los resultados y que pueda ser usado para distribuir recursos o caracterizar las comunas dependiendo de los requerimientos preliminares planteados y que se adapte a las políticas públicas que se desee abordar. Es lo que les explicaba recientemente. Entonces, cuando queremos, por ejemplo, decir que queremos saber cómo están los municipios para enfrentar el cero papel o la brecha digital, habrá que hacer una tipología variable, pero que sea medible, comparable, y que se puedan comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Eso es lo que queremos decir en simple. Los municipios deben ser comparables con otro municipio de similares características y jamás con otro que tiene o mayores recursos o mayor desarrollo u otra condición. La nueva metodología para la construcción de tipología multivariada o de caracterización multidimensional, que es el nombre técnico, para los fines exclusivos de este FIGEM, se propone actualizar y perfeccionar las agrupaciones para contribuir en una distribución más adecuada de estos recursos. Y al decir más adecuada, también, por qué no decirlo, de mayor justicia, porque cada municipio pudiese verse, si está en un grupo donde no debiese estar, va a competir con los de ese grupo y finalmente se va a ver perjudicado, porque esto es el 50% de cada grupo tiene derecho a acceder, ¿ya? Y eso suma el 50% total. En algún minuto competían todos con todos y eso era tremendamente injusto. Ahora nosotros hacemos competir solo dentro de cada tipología, pero aún así, si un municipio está mal clasificado, también resulta injusto y pudiese ser perjudicial. El actual reglamento del FIGEM establece en su mismo cuerpo normativo las agrupaciones y la mecánica de distribución de los recursos. Por consiguiente, se propone establecer que las agrupaciones sean un insumo para la distribución y que se puedan actualizar con mayor flexibilidad. En síntesis, y con esto ya voy terminando, Chile es un país con características muy heterogéneas en población, geografía, recursos, pobreza, y con distintos niveles de fragmentación y concentración. 1 de cada 5 comunas de Chile presenta un nivel de pobreza superior al 30%, y menos del 0,8% del territorio chileno es urbano, y donde el 64% de los habitantes vive en zonas predominantemente urbanas o intermedias. Esto es parte de la metodología para construcción de tipología multivariada o de caracterización multidimensional de comunas, municipios, que es la que estamos explicando. Los municipios son formaciones sociales complejas y con características diversas. Hemos de considerar que las clasificaciones pudieran ser múltiples y con criterios variados. Lo importante es hacer una reflexión sobre el significado de dichas clasificaciones, qué dichas clasificaciones tienen y qué utilidad representan. ¿Por qué? Porque si solamente diferenciamos por diferenciar y aplicamos esa diferenciación a rajatabla para cualquier política pública que estemos diseñando, de cualquier ámbito, tampoco va a ser
justicia o va a ser lo que buscamos. Aquí lo que se plantea es una metodología variable, diversa, y que se requiera para cada normativa específica, se pide un análisis previo y estamos en condiciones, en conjunto con la División de Política y Estudios y esta nueva metodología multivariable, heterogénea, de hacer un análisis y entregar una tipología específica para ese requerimiento y ponerla a disposición de todo el Estado y de todas las autoridades para todas las políticas públicas que sean necesarias, y las legislaciones y también, por qué no decirlo, que sean consideradas tanto en la ley orgánica como en la Constitución, que estaremos prontos a iniciar el proceso después de las elecciones de abril. No quiero aburrirlos más, quedamos disponibles junto a Gastón a muchas consultas. Sé que tienen muchas consultas al respecto. Hemos centrado nuestra exposición, explicaba por qué, en lo que hoy día existe, pero tenemos absolutamente la apertura y estamos ansiosos de recibir las conclusiones que ustedes produzcan en este seminario, porque de eso se trata, construir desde la base hacia la política global y no desde la altura imponer lo que deben hacer las bases. Así es que, querida Marisa, querido César, a vuestra disposición y espero no haberlos aburrido demasiado. Agradecemos las palabras de la señora Pilar Cuevas. Siguiendo con el programa, le damos la bienvenida al señor Enrique Navarro Beltrán, profesor titular de Derecho Constitucional, miembro integrante de la Mesa Constitucional AMUCH, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, director de estudio de la Corte Suprema entre los años 2002 y 2006, autor de diversas publicaciones de su especialidad, quien nos presentará el tema Potestad Normativa Municipal. Bienvenido, don Enrique. Muchas gracias, muy buenos días. Agradezco la invitación y vamos a reflexionar sobre la potestad normativa de los municipios, teniendo en consideración el régimen vigente y las perspectivas, obviamente, de una modificación dentro del proceso constituyente en el cual nos encontramos inmersos. Como se sabe, la Constitución política establece que la administración local de cada una de las comunas o agrupaciones de las mismas reside el municipio, que está conformado, ¿no es cierto?, por el alcalde, que es su máxima autoridad, y el consejo. Y las municipalidades son conceptualizadas como corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad básica es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna, entregando a una ley orgánica la determinación de las funciones y atribuciones específicas de la misma. La potestad normativa ha sido definida como la atribución en virtud de la cual los municipios están autorizados para dictar normas generales, obligatorias y permanentes, con el objeto de ejecutar las leyes y, por supuesto, cumplir las funciones que la Constitución y las normas legales establecen. En esta materia es importante tener presente lo siguiente: los municipios están conceptualizados en el ordenamiento jurídico como entes, obviamente, la propia Contraloría los ha señalado, que como los ha definido como entes integrantes de la administración del Estado, aunque tienen el carácter descentralizado, funcional y territorialmente. El Tribunal Constitucional también ha precisado que la autonomía de que gozan los municipios tiene tres esferas esenciales: organizativa, institucional y de carácter normativo. Del mismo modo, se ha señalado que se encuentra sujeta a la fiscalización de la Contraloría, que, como se sabe también en este caso, en general es a posteriori y no de carácter preventivo mediante el mecanismo de la toma de razón. El Tribunal Constitucional también ha señalado que los municipios gozan de autonomía constitucional, y eso supone algunas ideas básicas que se han precisado. Por ejemplo, que las funciones y potestades esenciales derivan directamente de la Constitución política, lo que es a su vez complementado por la Ley Orgánica Constitucional. En segundo lugar, que el legislador no puede establecer
interferencias externas incompatibles con dicha autonomía constitucional. Del mismo modo, se ha precisado que estos entes no están sujetos al poder jerárquico, por tanto, del Ejecutivo. Se trata de órganos que se crean para satisfacer una función administrativa específica que se realiza con independencia del poder administrador central y que tiene una capacidad amplia para llevar a cabo dicho cometido. Como decíamos, la autonomía es triple porque abarca una dimensión de organización, de institución y de carácter normativa, que es a la que nos vamos a referir inmediatamente. Del mismo modo, se ha precisado que esa autonomía en todo caso tiene límites, debe efectuarse de acuerdo a las normas legales vigentes, se expresa en el ejercicio de sus atribuciones privativas y compartidas en algunos casos, debe actuarse dentro del marco de los planes nacionales y regionales que regulan la actividad, y si bien se goza de autonomía financiera, son fiscalizables por la Contraloría, como decíamos, debiendo informar a la Subdere el detalle de sus respectivos pasivos. Ahora bien, la normativa establece en la Constitución, como decíamos, la base, pero en el artículo 5 de la Ley Orgánica Constitucional se establece que los municipios están facultados para dictar resoluciones obligatorias con carácter general o particular. Y desarrollando esta idea, el artículo 12 de la Ley Orgánica establece que las resoluciones que adopten los municipios se denominan ordenanzas, reglamentos municipales, decretos alcaldicios o instrucciones. Las ordenanzas son normas generales y obligatorias aplicables a la comunidad. En ella podrán establecerse multas para los infractores cuyo monto no excederá de 5 unidades tributarias mensuales, las que serán aplicadas por los juzgados de policía local respectivos. Después, la norma define, ¿no es cierto?, los reglamentos municipales, los decretos alcaldicios y las instrucciones. Nos vamos a centrar, en este caso, en las ordenanzas. De esta manera, la ley orgánica permite a los municipios dictar normas obligatorias de carácter general o particular denominadas ordenanzas, en tanto normas generales y obligatorias aplicables a la comunidad. Se ha señalado, en general por la doctrina, que las características generales de esta potestad reglamentaria son las siguientes. En principio, como decíamos en primer lugar, esta es reconocida por la propia Constitución e incluso desde la Carta de 1823. En segundo lugar, se encuentra subordinada a la Constitución, obviamente, y a la ley. Por ende, debe sujetarse a la norma legal y tampoco puede contravenir la potestad reglamentaria del presidente de la República. En tercer lugar, las resoluciones que se dictan en su virtud se encuentran exentas del trámite de la toma de razón, tal como lo establece el artículo 53 de la ley 18.695, sin perjuicio de lo cual le corresponde facultades esenciales a la unidad de control de la respectiva municipalidad. En cuarto lugar, deben ser aprobadas por el alcalde con acuerdo del Consejo, como lo establece también el artículo 65 de la ley orgánica. No existe, en tal sentido, un deber general de aplicar en dicho procedimiento mecanismos de participación ciudadana, como son la consulta audiencia. Sin embargo, la ordenanza municipal de participación puede contemplar obviamente mecanismos al efecto según lo establece la normativa. También se establece que no es necesario que ellas se contengan en un decreto alcaldicio. En todo caso, cuando así proceda, que es la regla general, tiene la virtud de explicar en la parte considerativa de dicha resolución la motivación de la respectiva ordenanza municipal. También se ha señalado que deben ser publicadas en los sistemas electrónicos o digitales que disponga la municipalidad, tal como además lo ha hecho presente la propia Corte Suprema en sentencia del año 2012. Corresponden en definitiva a una verdadera potestad reglamentaria que emana de la Constitución y de la ley y que de alguna manera tiene por objeto, en definitiva, ejecutar las funciones que establece el ordenamiento jurídico y que, como decíamos, se encuentra, de acuerdo a lo que ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, sujeta en todo caso a el respeto de la normativa constitucional y legal y también subordinada a la potestad reglamentaria que tiene el presidente de la República. Se trata estas atribuciones de normas muy reconocidas además en el derecho comparado.
Por ejemplo, en Argentina, en materia urbana, de habilitación de locales, de tránsito, de delitos policiales o espectáculos públicos, es muy usual. En España, la jurisprudencia incluso le ha dado un carácter legislativo. Y en el mismo sentido, en México se las califica como verdaderas leyes locales. En Chile, la doctrina, si bien ha cuestionado el alcance expansivo de esta potestad normativa, se ha instado hacia una flexibilización del principio en materia de legalidad sancionatoria. Se ha insistido en que se trata de normas que tienen un rango sujeto a la ley y a la potestad reglamentaria, pero que se encuentran reconocidas incluso por el propio constituyente. Ahora bien, ¿qué características ha ido señalando, ha ido precisando y configurando la jurisprudencia tanto de la Contraloría General de la República como del propio Tribunal Constitucional? En este sentido, se ha señalado que las ordenanzas son dictadas por el alcalde con acuerdo del Consejo Municipal dentro del ámbito de su competencia y con una finalidad de interés público. Se trata, en definitiva, de normas generales y obligatorias aplicables a la comunidad. ¿Qué finalidades se han validado, por ejemplo, de acuerdo a sentencias de la Corte Suprema y también dictámenes de la Contraloría? Por ejemplo, aquellas que tienen por objeto administrar bienes nacionales de uso público, como plazas y parques, o la que establece u ordena al concesionario eléctrico que canalice subterráneamente líneas de distribución existentes de energía eléctrica y que tienen su fundamento no solamente en la ley municipal, sino en la ley eléctrica, como ha señalado específicamente el Tribunal Constitucional. Los municipios, ha señalado también, pueden contemplar en sus ordenanzas normativas que eviten la discriminación arbitraria y protejan la dignidad de la persona sin perjuicio del marco constitucional y legal. También pueden regular humedales ubicadas en la comuna a los que se les hubiere conferido la calidad de sitios prioritarios para la conservación previa declaración de la autoridad ambiental, siempre y cuando se trate de bienes municipales o nacionales de uso público. Se ha validado también aquellas que regulan el acoso callejero y discriminación arbitrario, de acuerdo, por supuesto, a la normativa incluso internacional. Del mismo modo, el establecimiento de mecanismos de participación ciudadana vinculantes correspondientes a medios de apoyo, que no son vinculantes, salvo obviamente los plebiscitos comunales. Se ha estimado, en cambio, que no se ajusta a derecho ordenanzas que regulan la tenencia responsable de mascotas, alimentación y cuidado de los animales y que sancionan una conducta que se encuentra permitida por el legislador al evitar otorgar cuidados básicos a animales que se encuentran en dichas condiciones. La ordenanza municipal que regula, por ejemplo, la actividad apícola, se vincula también con la protección de la salud de la población y se ha validado. Del mismo modo, ordenanzas municipales sobre ocupación transitoria del espacio público para la ejecución de faenas, básicamente el establecimiento de derechos municipales al tendido de redes eléctricas, que ha sido validado por la Corte Suprema. Como decíamos, ¿cuál es su jerarquía normativa? Las ordenanzas municipales deben sujetarse a la Constitución y la ley. Y tampoco pueden contradecir, como se ha señalado por la Contraloría, los reglamentos del presidente de la República. Deben sujetarse de manera estricta al marco fijado por el ordenamiento jurídico en relación con la respectiva materia, no pudiendo imponer menores o mayores exigencias que las previstas en las leyes y en los reglamentos. Así, por ejemplo, una ordenanza dictada para la autorización de comercio en playas se ha estimado que excede el mandato legal, pues entre los bienes nacionales de uso público cuya administración no corresponde a los municipios se encuentran las playas de mar. De acuerdo a la normativa legal y reglamentaria vigente, le confiere competencia exclusiva en materia de supervigilancia y administración al Ministerio de Defensa a través de la Subsecretaría de Marina. Ahora, estas ordenanzas, como decíamos, están sujetas a un conjunto de limitaciones. Por ejemplo, la competencia municipal que se establece para administrar bienes nacionales públicos no es absoluto
y no puede generar, por tanto, perjuicios injustificados a un particular a quien se le impide desarrollar actividades en el entorno de sus viviendas y comercios. Se ha señalado por la Contraloría. También se ha dicho que se puede dictar una ordenanza relativa a la tenencia de animales en el ámbito doméstico, pero no sobre el uso de aquellos en los circos que se instalen en la comuna o imponer mayores exigencias que la prevista en la Ley de Protección de Animales para otorgar la respectiva patente. Del mismo modo, se ha recordado que a través de una ordenanza municipal ni de ninguna otra clase de resolución, las municipalidades pueden definir los juegos de azar o interpretar su contenido y alcance, ya que de lo contrario se contravendría el principio de legalidad y juridicidad, además obviamente de coordinación, porque hay entidades y superintendencias incluso que están facultadas al efecto. También se ha recordado que no se puede conferir funciones y atribuciones a un municipio, ya que el instrumento idóneo es precisamente una ley orgánica. Tampoco se puede imponer a los vecinos el deber de mantener limpios bienes nacionales de uso público aledaños a sus propiedades o el riego de árboles o el césped que se hallen en su espacio, ya que se encuentra comprendido dentro de la función esencial de los municipios, ha recordado la Contraloría. Tampoco puede prohibir el ejercicio de actividades que sean plenamente lícitas, como el caso del rodeo, que se encuentra regulado legalmente. Del mismo modo, en ningún caso pueden establecer mayores requisitos o restricciones para el desarrollo de las actividades económicas que aquellas que han sido impuestas precisamente por la Constitución y la ley. No pueden incurrir en desviación de funciones, o sea, en un propósito distinto del que permite el ordenamiento, y como también señalábamos, no pueden establecer sanciones a 5 unidades tributarias mensuales, que es lo que establece el ordenamiento legal. En cuanto a la oportunidad para la dictación de las mismas, se ha sentenciado que los plazos que la ley establece para los trámites y decisiones no son fatales, toda vez que tienen por finalidad el logro de un buen orden administrativo para el cumplimiento de las funciones o potestades de los órganos públicos, y que su vencimiento, por tanto, no implica por sí mismo la caducidad o invalidación del acto respectivo, de modo que la expiración de dichos términos no impide que las correspondientes actuaciones se lleven a cabo con posterioridad. En el ámbito de las sanciones, como decíamos, que se encuentran acotadas a 5 temas, las municipalidades pueden dictar ordenanzas locales y que en ellas se impongan multas a quienes realicen conductas que atentan contra la dignidad de las personas. Nos referimos a la sanción de acoso sexual. Obviamente, la sanción no puede ser diversa de aquella prevista por la ley. Del mismo modo, se ha recordado que las ordenanzas pueden establecer multas para quienes infrinjan sus disposiciones, correspondiendo su aplicación a los jueces de policía local. En relación a las ordenanzas que ya mencionamos que regulan personas en situación de calle, vagancia y mendicidad, se ha señalado que en un caso concreto en el sur, ¿no es cierto?, que excede los principios sancionatorios, particularmente aquellos que la doctrina y la jurisprudencia ha desarrollado como la última ratio, lesividad, proporcionalidad, culpabilidad y el principio de humanidad, también recogido este último en sentencias de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana de Justicia. En relación a recargos ilegales, constituyen cobros para el cual las municipalidades no están facultadas, siendo un pago que no deriva de una contraprestación determinada, como son los derechos, transformándose, por tanto, se ha dicho, en una verdadera sanción que se impone a una empresa de servicio público, en palabras de la Corte Suprema. ¿Cuáles son los mecanismos impugnatorios usualmente empleados para cuestionar la juridicidad de las mismas? En primer lugar, el reclamo de legalidad, ¿no es cierto?, que tiene un plazo desde el momento de la publicación de la ordenanza en el diario oficial, y el recurso de protección, que tiene un plazo, en este caso, a nivel de un auto acordado de 30 días contados de la afectación del derecho fundamental. El recurso de protección es sin perjuicio, como sabemos, de las demás vías que establece el ordenamiento legal, entre otros, como mencionábamos, el reclamo de legalidad municipal. También es importante tener presente sentencias de la Corte Suprema en relación a la eventual afectación por parte de ordenanzas dictadas de derechos fundamentales, esencialmente, como decíamos, a través del recurso de protección. En tal sentido, por ejemplo,
respecto de una ordenanza que regula el fumar, ¿no es cierto?, en plazas, que fue objeto de un mecanismo de cuestionamiento hace el año 2019, ¿no es cierto? La Corte Suprema dice que no existe el derecho constitucional a fumar, entre comillas, ¿no es cierto? Se trata las ordenanzas de facultades que emanan del orden constitucional y legal. Este derecho de las personas, ¿no es cierto?, es una facultad que debe respetar además la normativa y que está dentro del libre desarrollo, por supuesto, de la personalidad, pero se trata de una prerrogativa. Además, recuerda que no hay una prohibición absoluta y valida, en todo caso, si bien la Corte de Apelaciones de Santiago la había cuestionado, la Corte Suprema por unanimidad la valida incluso en preceptos de derecho internacional. Se ha señalado también que es ilegal e importa una discriminación arbitraria el prescindir de la adopción de medidas necesarias para el funcionamiento de ferias libres, desconociendo facultades de fiscalización de otros entes. También se ha sentenciado por la Corte Suprema que constituye una diferencia arbitraria el autorizar a ciertas personas vender comestibles en una determinada plaza ubicada en una comuna y en su entorno cercano, mientras se prohíbe semejante actividad a otras sin justificación, o sea que hay un tema de diferencia arbitraria. Del mismo modo, en ordenanzas que restringen ilegalmente el horario de funcionamiento de establecimientos que expenden bebidas alcohólicas, se ha recordado que se puede afectar el derecho de los recurrentes a desarrollar una actividad económica lícita que vienen ejecutando y respecto a la cual han obtenido autorizaciones municipales por años, lo que permite presumir que cumplen con la normativa legal vigente. A su vez, se ha recordado que no se afecta la reserva legal el establecer derechos municipales por la ocupación del espacio público. Esa es una jurisprudencia que ya el Tribunal Constitucional viene desarrollando desde el año 2008 y que también ha sido reconocido por la Corte Suprema y por la Contraloría General de la República. Finalmente, se ha recordado que no existe inconveniente en que un proyecto de ley encargue a una ordenanza regular la autorización para el transporte de basura, desechos, escombros y residuos sin perjuicio de no contradecir, obviamente, la potestad reglamentaria. Y por último, se ha validado la potestad derivada de la ley para que los municipios cobren derechos por conceptos de permisos de instalación de publicidad en la vía pública. El futuro texto constitucional, y con esto concluimos, sin duda que va a profundizar las atribuciones de los municipios y su potestad normativa, en particular la de las ordenanzas. En tal sentido, hago presente que se ha propuesto por algunos establecer una disposición, por ejemplo, que propugnara que las ordenanzas como normas generales y obligatorias aplicables a la comunidad pueden ser dictadas por los municipios dentro de las materias que le confiere el ordenamiento jurídico, obviamente sin establecer más requisitos o restricciones para el desarrollo de la actividad que aquellos que ha establecido la ley, y pudiendo siempre imponer multas para los infractores, las que son aplicadas por los juzgados de policía local, que sabemos que hoy día en el ordenamiento legal tienen un tope. El texto, por tanto, constitucional futuro debe sin duda considerar esta situación en la cual se encuentran las ordenanzas, cuya validez jurídica, cuya sujeción a la Constitución política y a la ley ha sido plenamente reconocida, sin perjuicio de esos matices que mencionábamos en la jurisprudencia por parte tanto de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional o de la Contraloría General de la República. Muchas gracias. Agradecemos la exposición del señor Enrique Navarro. Siguiendo con el programa, le damos la bienvenida al señor Felipe Contreras Histad, abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central. Realizó también estudios de Filosofía de la Universidad de Chile. Posee experiencia como ayudante de cátedra de Derecho Administrativo en la Universidad Central, diplomado en Probidad y Transparencia en la Administración del Estado de la Universidad Finisterra,
quien nos presentará el tema Necesidad de una nueva ley orgánica constitucional de municipalidades, diagnóstico y principales propuestas de cambio. Bienvenido, don Felipe. Muchas gracias, Marisa. Bueno, buen día a todos. Partir agradeciendo la invitación, agradeciendo la iniciativa de la MUS, como siempre, a la vanguardia en el asociativismo, ¿verdad? Y las materias y temas que nos convocan y nos interesan a todos. Asimismo, felicitar las exposiciones anteriores, muy clara don Enrique, muy clara Pilar, así que también van a servir de base para lo que yo quiero plantear. Les pido un segundo para compartir pantalla, yo soy muy torpe en esto, así que me están ayudando, no sé cómo se hace. ¿Ya está? Abre el archivo. Maravilloso. Ahí está, no era tan difícil, ¿no? Bien, como señalaba Maritza, la solicitud que se me ha hecho es exponer respecto de esta nueva necesidad o la incipiente necesidad de esta nueva institucionalidad municipal a nivel genérico, para hacernos un poco una idea de cuál es el origen de esta iniciativa y qué es lo que lleva finalmente al trabajo que ya se está materializando, digo, para efectos del texto propuesto por la asociación, con la gente que se ha elegido y ha participado en este proyecto. Bueno, esto parte de la iniciativa que todos conocemos, ¿no? Que es más bien reciente en cuanto a la visibilidad, ¿verdad? Pero tiene mucho tiempo atrás y tiene que ver con el contexto de la realidad siempre que va, a veces con el correlato necesario, la hipótesis general del legislador, y a veces no. Y cuando este correlato se demora o tiende a no ser tan efectivo, surge necesariamente la intención o al menos la voluntad de realizar algunas modificaciones que permitan armonizar esto. El cambio de desarrollo social evidentemente tiene que ir acompañado de una norma que dote a las distintas instituciones de las herramientas para efectivamente realizar las fines y atribuciones u obligaciones que le entrega el ordenamiento jurídico, en este caso particularmente en la satisfacción de las necesidades de la comunidad local. Bueno, hay varios procesos que se han iniciado también a rango normativo, hay algunas materias o propuestas de reforma constitucional. Yo quisiera mencionar también que, bueno, el proyecto que presentó la presidenta Bachelet, lo que particularmente respecta a este tema, prácticamente no tenía iniciativa de modificaciones en materia constitucional, o sea, se mantiene lo que ya teníamos con nuestra ley orgánica. Bueno, hay una serie de otros cuerpos normativos que hoy día son absolutamente relevantes para lo que se pretende hacer. Ya lo señalaba don Enrique, digamos, estamos en la incertidumbre que va a pasar con nuestro texto constitucional, pero a lo que podemos echarle mano, digamos, y mirar ahora un poco más cercana es nuestra ley orgánica. ¿Sí? Sin duda que los recientes gestos, tanto políticos como a nivel de salud, digamos, en materia de salud con la pandemia actual, han hecho necesario y urgente, efectivamente, dotar de mayores herramientas normativas a los municipios para que adecúen la práctica cotidiana a lo que efectivamente podrían hacer sin estar constantemente cuestionados, ¿no? Por a veces verse, señalar o imputarles que están actuando más allá de sus atribuciones. ¿Sí? Efectivamente, los municipios son, como hemos llamado, la primera ventanilla, donde llega el vecino, donde llega la comunidad local a solicitar ayuda, beneficios, asistencia o directamente a exigir el cumplimiento de aquellas obligaciones que tienen los municipios para la satisfacción de sus propias necesidades. La comunidad local, el primer vínculo, el vínculo directo lo tiene con el municipio tiene la visión más cercana, tiene la constante vinculación con la realidad, que le ha permitido en la práctica también dar la respuesta inmediata, o al menos dentro de las instituciones que se ha tenido, a estas necesidades. Ya desde el terremoto del 2010, posteriormente el estallido de la revuelta social del año antepasado, digamos, y esta situación, han sido muy evidentes y han demostrado esta falencia de herramientas normativas para responder a necesidades. Respecto, por ejemplo, a la materia de potestad normativa, lo señalaba también don Enrique, son de alguna forma herramientas residuales, ¿verdad?, donde la ley y otras normas de mayor rango no han podido llegar, y muchas veces son cuestionadas, ¿no? Más allá de la intención de cada municipio, de cada alcalde, cada consejo, cada política local, enfatizando en el aspecto local, al cual voy a referir también, el conocimiento de esa realidad ha intentado regular algunas cosas que han llegado a puerto y otras no. En síntesis, la necesidad de dotar a los municipios de herramientas normativas, a la luz de los hechos recientes, han sido insuficientes, evidentemente insuficientes, pero aún así han permitido satisfacer ciertas necesidades en lo inmediato, ¿no?
Y esto efectivamente requiere un poco el cambio de la verticalidad, ¿verdad?, de los organismos a la horizontalidad, también lo plantea Pilar en su exposición, y tal vez buscar invertir este principio residual de las municipalidades entendiendo y reconociendo la realidad actual. ¿Sí? Bueno, hay diversas modificaciones que han surgido después de la vigencia de esta ley. Han sido algunas más efectivas que otras. Mi opinión personal es que aquellas que no han logrado el efecto pretendido tienen que ver un poco con la distancia de la realidad local, ¿no? Poder hacerlo lo hace de manera genérica, y en esa actitud, digamos, en ese contexto también se ha desconocido las diferentes realidades locales de las comunidades, puesto que también señalaba Pilar, la tipología actual, que la FIGEN evidentemente es una que funciona en lo sustantivo, pero tampoco logra reconocer esto. Tenemos la misma vara normativa para todas las municipalidades, y respecto de la diferencia que tiene cada una de ellas, es impracticable exigirle lo mismo a una municipalidad con mayores recursos, con mayor cantidad de funcionarios capacitados o no, a una que no los tiene. Así que en ese sentido también la necesidad de dotar de estas herramientas a los municipios va necesariamente aparejada del reconocimiento de estas distintas realidades. La municipalidad es un servicio público, está llamada a satisfacer las necesidades de la comunidad local, lo cual se traduce en mejorar la calidad de vida de los vecinos y habitantes de su localidad. Efectivamente, estos cuadros y modificaciones normativas, como señalaba recién, contiene necesariamente la necesidad y la exigencia de que se haga respetando y reconociendo las distintas realidades locales. En cuanto a la definición constitucional de las municipalidades, si bien es cierto, reconoce en parte la localidad como elemento esencial, respecto a lo cual se propone una reforma, la que comentaré al final de la presentación. Hay otras cuestiones que no alcanzan a ser aplicables en la realidad de distintos municipios. Eso es muy importante, por eso lo recalco. Actualmente, una de las necesidades imperiosas de modificación es el reconocimiento de distintos tipos de municipalidades. Tipologías, categorías, hay que ver cómo llamarla tampoco para establecer alguna diferencia, al menos en el texto, ¿no?, que tenga que ver con el reconocimiento de las diferencias financieras, demográficas, geográficas. Esta es la definición, como señalaba, de las municipalidades. Ahora, de las consecuencias de esta definición constitucional, también podemos ver efectivamente estas falencias que han determinado la realidad verse impedidas o con muchas dificultades las municipalidades de ejercer las obligaciones que le ha conferido el texto constitucional. Además, señala que efectivamente una ley orgánica constitucional regulará sus funciones y atribuciones. Esto también es relevante porque toda atribución o la misma definición constitucional siempre conlleva una ley orgánica que haga que se... Perdón, de otra forma, la modificación o la definición constitucional no se basta a sí misma si no tiene una ley orgánica correlativa, que es lo mismo que ha señalado la Constitución. Aquí algo que planteaba en un comienzo, el estallido social, bueno, anteriormente también el terremoto de febrero del 2010, han dejado en evidencia estas necesidades, porque además las demandas sociales, ciudadanas, enfocando más en la comunidad local, el ciudadano con derecho a participar en la ciudad, también ha variado en la forma de exigir o demandar la satisfacción de esa necesidad. Yo concuerdo plenamente con Pilar, decía que hay que hacer la distinción entre la forma. Es relevante al momento también de plantear la necesidad de hacer una modificación, en el sentido de que si va a ser acogida o va a ser consensuada o no. Bueno, esta justificación de lo que he señalado también lleva a la vinculación de los distintos actores institucionales. ¿En qué sentido? La municipalidad, al ser un órgano de carácter residual en la satisfacción de las necesidades de la comunidad local, al menos en la norma, en la práctica ya sabemos que no es así, tampoco participa demasiado en la decisión o en la discusión de las políticas centrales, las políticas públicas a nivel central. Y esto hay que entenderlo de una manera muy sencilla, digamos, porque esa participación a la cual aspiramos, funcionarios municipales, en definitiva, a participar en estas decisiones, porque conocemos mejor la realidad local, tiene que también tener una vinculación con el ciudadano, ¿no?, que al mismo tiempo debe tener la posibilidad de participar en las decisiones de la municipalidad, en las discusiones, en el planteamiento de sus inquietudes directas, a efectos de que el municipio, que es el primer llamado a satisfacer estas necesidades, pueda transmitirlas o pueda plantearlas en la discusión o en la proposición de ciertas herramientas o modificaciones normativas para ejecutar mejor esta obligación que le entrega la Constitución y la ley. Esto va relacionado evidentemente con el concepto de descentralización, bueno, de concentración también. La revisión vertical es lo que se pretendería para efectos de que esto pudiera funcionar bien, tanto en el ámbito de la
participación, como en el ámbito de la ejecución de las políticas públicas, o, ya sea a nivel central o a nivel comunal. Mencionaba, me parece que fue Pilar, el ejemplo de la institucionalidad mexicana, que también es bastante interesante. Lo estuve revisando junto con otras normativas en derecho comparado, pero la mexicana en particular inició un proceso ya de los años 90, bien interesante, que tenía que ver un poco con las aspiraciones del marco normativo dentro del cual iba a ejecutar o llevar a cabo la función que le entregaba la norma los distintos municipios. Hay 4 ejes centrales en los cuales se basó esta modificación, que son la reorganización de las estructuras, la profesionalización, el desarrollo de capacitaciones e incorporación de tecnología, y el desarrollo de sistemas de medición de desempeño, lo que se denomina capacity building, ¿no? Esto además tiende o pretende más bien profesionalizar también la estructura funcionaria de un municipio a efectos de que haya un principio de especialidad efectivo, no solamente en los números o en el texto. Intenciones acá también han existido. Tenemos bueno, la ley 20.922, la última ley de planta, cuya pretensión era efectivamente y precisamente esa, profesionalizar un poco la planta, extenderla, adecuarla a la realidad. No es secreto para nadie que la cantidad y la dotación o estructura actual de todos los municipios tampoco es posible regular con la norma actual. Digamos. Hay las distintas categorías, unas naturalezas jurídicas de vínculo de los funcionarios con el municipio, no son suficientes para las necesidades que deben atender. Y esta nueva ley de plantas lo que hizo en definitiva para los municipios que alcanzaron a ejecutarla, ponerla en práctica, fue un poco arreglar lo que venía, dejar un poquito más estable lo que estaba, pero no pensó en la proyección. O sea, no fue capaz de establecer o de ejecutar, o de seguir al menos, el espíritu del legislador, que era justamente eso, establecer los mecanismos para ese principio de especialidad, fuese también una herramienta para satisfacer las necesidades de la comunidad local. Esto, bueno, está un poco caricaturizado, ¿verdad? Pero es un poco esto. Las demandas ciudadanas suben a los municipios. El municipio trata de dar respuesta dentro de lo posible. Hay muchos problemas o se encuentra con muchas limitaciones. Una, por la falta de recursos. Evidentemente, aquellas que tienen más recursos no podría no ser un problema tan grave. Y lo que respecta a la autonomía financiera, que son 2 cuestiones que también se han tratado y se han discutido mucho en el trabajo que ha iniciado la MUT. La autonomía financiera, y también esta es una opinión muy personal a mí, me parece que resulta clave por efectos de que la ejecución de aquellas políticas en aras de satisfacer estas necesidades requiere necesariamente cierta flexibilidad. ¿En qué sentido y en qué orientación? Digamos? La municipalidad tiene mucho más claro cuáles son las necesidades de su comunidad local. Muchos de los fondos que llegan desde el gobierno central vienen además con destinación específica, hay poco margen, y la destinación específica a veces no se adecua a la realidad. Sabemos todos que esto también va paralelamente con la obligación de la ejecución de esos fondos que llegan del gobierno central, y muchos municipios con menores recursos sencillamente no alcanzan a ejecutarlo y pierden esos fondos, ¿no? Y eso es algo que también da pie a la otra discusión, a la cual me refiero un poco más adelante, de que en la distinción de ciertas realidades o distintas realidades de los municipios, también debería considerarse esta flexibilidad, a efectos de que aquella municipalidad que tiene menos recursos, efectivamente podría o dársele un margen un poco más flexible para efectos de la ejecución, o de otra manera, digamos, una vez que hayan ejecutado correctamente estos fondos, tengan algún tipo de prioridad para acceder a los fondos del próximo año, por supuesto que sabemos también que es anual. El gobierno central tiene una visión más limitada de estas necesidades locales, lo que mencionaba recién, y siendo así es muy difícil tener este correlato en la realidad, en la ejecución o en la planificación de las políticas públicas. El gobierno central o el poder central en la norma, digamos, está al tanto directamente vinculado con las necesidades, por eso que impulsa estas políticas públicas, pero en la realidad sabemos que eso no. Y eso en términos generales manifiesta la necesidad, que no es reciente, pero yo reitero esto también, el agradecimiento a la MUT, que trabaja de manera muy seria y se lo ha tomado como corresponde, digamos, como una cuestión bastante urgente. Entonces, eso hace frente y hace eco de las realidades que nos han llamado ahora a usar estas reformas normativas, a modo de tener las herramientas correctas, que pretendan ser efectivas y dar cuenta de la realidad de lo que hacen todos los municipios. Lo señalaba don Enrique también respecto a algunas normas u ordenanzas que a veces, siendo necesidad de una localidad particular, tenían después algún tipo de conflicto en tribunales para efectos de su aplicación o
o lo que fuese legalidad, directamente. Y eso también pasa porque la potestad normativa municipal también es bastante residual. Y eso tal vez debería aplicarse en la discusión particular, pasa esto también, ¿no? Para efectos de dotar de una mayor flexibilidad también esta potestad normativa. Bueno, los municipios son un servicio público, como tal, en el sentido de que deben satisfacer necesidades de la comunidad local, esa es su función principal, digamos. Es la ventanilla más inmediata del ciudadano. Está la definición constitucional y su regulación a través de la ley orgánica, que señala respecto de la necesidad de esa ley orgánica siempre cuando surge alguna iniciativa de modificación de carácter constitucional. La Carta Fundamental no se basta a sí misma respecto de esos temas, sino que requiere siempre esta ley orgánica. Se señalaba también en la presentación anterior, no es parte del gobierno, pero sí de la administración del Estado. Establece la ley de base de esa manera. Que no sea parte del gobierno tiene una justificación muy sencilla, digamos, tiene que ver con la centralización del poder y las políticas públicas. No tenemos injerencia en eso, pero sí estamos también llamados a administrar localmente, somos parte de la administración del Estado. Nos regimos también por normas presupuestarias del gobierno central, de la administración. Se define como una corporación de derecho público, lo cual es muy relevante y concepto que también fue materia de discusión en la mesa de trabajo, también se en el sentido de que había varias propuestas de hacer una modificación al concepto. Finalmente la discusión arroja que está muy bien empleado por el legislador, que además hace la distinción del gobierno fiscal, digamos, refuerza un poco la autonomía, el carácter de corporación. Esta autonomía, que es conocimiento de la norma, digamos, por eso lo ahí, tiene las limitaciones que comentaba. Digamos. Finalmente, y sobre todo en términos de una situación particular excepcional, la limitación es bastante más evidente. Y esto es importante a mi juicio, ya lo había señalado, categorizar y profundizar siempre en el aspecto local de la comunidad, por eso nos lleva necesariamente también a establecer la diferencia entre una y otra. Bueno, y esta nueva institucionalidad responde a eso, ¿no? Para cerrar la idea general. Actualmente nos vemos enfrentados a una situación bastante inédita, muchos municipios han tenido que innovar con herramientas que no tienen para satisfacer estas necesidades de distinta manera, unas con más recursos que otros, a veces se nos ha dicho que sí, a veces se nos ha dicho que no, pero estamos tratando de hacer la pega. Bueno, la propuesta, en términos generales, después de la introducción de la necesidad, tampoco tiene como pretensión modificar la institucionalidad completa, ¿no? Sino, en términos formales, lograr el reconocimiento y la entrega de herramientas específicas que hagan efectiva esta obligación que tiene cada municipio. La autonomía municipal en términos generales y particularmente, a mi juicio, la autonomía financiera, para efectos de administrar cada comuna y asegurar también la participación de la comunidad, lo cual es central. Si pensamos en una modificación de la ley orgánica, también tenemos que pensar que esto, si bien esto responde a la realidad, esa realidad ha sido puesta frente a nosotros, digamos, y ha sido invocada por la misma ciudadanía. En ese sentido, estos canales, más bien silvestres, espontáneos o improvisados, de demandas de la misma comunidad, nos dan cuenta de que los organismos o los canales tradicionales o existentes son bastante limitados. ¿Sí? Y se lo que había mencionado yo respecto del concepto o voz corporación. También se utilizó y se pudo presentar la acepción que otorga el mismo diccionario, ¿no? En términos de, sabemos, no es un gobierno local, pero administramos la comuna. El carácter local es clave, por lo cual hay que tenerlo presente cada vez que se hable de alguna modificación, o petición de modificación. Y en ese sentido se han establecido varios conceptos como principales temas de cambio o modificación, a modo de propuesta. No voy a extender demasiado en esta porque voy a plantearlo en términos generales. Alguna de ellas puede conllevar otros conceptos también, y entonces está bastante amplio. Involucra un poco todo lo que señalé respecto de la necesidad de modificación, van orientadas en ese sentido. Bueno, la competencia tiene que ver con el proceso de descentralización, establecer que las municipalidades tienen que tener o tienen que estar dotadas, ¿verdad?, ciertos elementos normativos que les permita administrar con un poco más de libertad
el espacio o ámbito local que se les ha encontrado. Ya lo señalábamos, digamos, la necesidad de hacer mucho más evidente con los más recientes. El ciudadano recurre a su municipalidad, la municipalidad con lo que tiene debe también hacer lo mejor que puede para satisfacer esta necesidad. Y aquí también es muy importante establecer o señalar al menos que la competencia del municipio debe ser preferente y general, ¿sí? Para actuar en el ámbito económico, social y cultural de la comuna. Esto también abre otras oportunidades a coordinación, pero esa coordinación efectiva, no la coordinación en el sentido solamente del vínculo, por ejemplo, con la ley de transferencia, otras que existen a esa. Una norma que existe que es bastante efectiva, que en el juicio ha funcionado bien, es lo que respecta al Fondo Común Municipal. Me parece que es una buena herramienta en ese sentido. Pero esta no exclusión, pero sí competencia preferente y general, es un poco invertir el procedimiento que se da o lo existente respecto de las políticas públicas que se han dado a nivel central. Reconocer, como se ha dicho, la realidad que existe entre los ciudadanos o la localidad, sus necesidades y los municipios. Radicar a nivel intermedio una entidad, digamos, como el gobierno regional, y particularmente ahora que tenemos la ley y prontamente las elecciones, en orden de establecer el principio de coordinación desde el municipio hacia el gobierno central, invirtiendo la forma en que se ha dado hasta ahora, digamos, para los municipios. Hay varias propuestas que tienen que ver más con un aspecto de forma, la relación tampoco va a ser una modificación completa de la institucionalidad. La necesidad de desarrollar políticas de gasto público, debe tener necesariamente una norma que le permita al municipio una mayor flexibilidad en la ejecución de ese presupuesto, particularmente con aquellos fondos que vienen del gobierno central, que como ya dije, tienen mucha coordinación específica. Eso es bastante problemático en un real, de establecer alguna política que permita reconocer o dar respuesta a las necesidades de la comunidad. Esto también es muy importante, ya también Pilar en el principio, es el reconocimiento de las distintas realidades. No podemos exigirle a todos los municipios con una misma ley orgánica, porque las realidades son propuestas entre ellos. No da municipios que tienen 50 funcionarios versus otros que tienen 500 funcionarios. No podemos exigirle lo mismo tampoco con la misma disponibilidad, patrimonio, financiamiento para eso. El principio de financiamiento, que tiene que ver también con la autonomía financiera, que ir a revisarse, que también está dentro de la administración del patrimonio municipal y las finanzas municipales. Aquí, sin duda, que es clave, no podemos atribuirle al municipio, y eso está, digamos, actualmente, nuevas funciones o obligaciones sin que exista el presupuesto correspondiente para que se pueda ejecutar. Por más herramientas que le demos a los municipios, sino le entregamos herramientas también para la administración de su patrimonio y las finanzas municipales, no es mucho lo que se podrá hacer. El Fondo Municipal de la señalada, ha sido una de las buenas iniciativas que ha funcionado incluso bastante bien hasta ahora. En cuanto a la potestad normativa, no la podría haber expuesto mejor que Enrique, así que me refiero solamente a eso. Señalar que dentro de las discusiones también se planteó la posibilidad de expresa aquellos principios recogidos en la Ley de Procedimiento Administrativo en cuanto a la potestad normativa de la municipalidad, con todos esos principios que, si bien es cierto, se dan en la práctica, pero se dan por una interpretación de esta misma Ley de Procedimiento Administrativo, ¿verdad? La idea y la intención es que estuviera fijada expresamente acá al momento de tratar esta normativa municipal. Y esta potestad también se señaló, digamos, aspectos de que no siga siendo residual, establecer esos principios que también le dan una mayor amplitud a la ejecución, y que se permita además la posibilidad a los municipios de establecer sus realidades, que no se pretenda el cuestionamiento o revisión en términos genéricos, ¿verdad? Pero son bastante particulares. Una de las exposiciones tiene que ver un poco con esto y con el estatuto administrativo, pero aparece también necesario e importante hacerse cargo de esto. La MUCH, como ya también se dijo, ha desarrollado importantes propuestas a este respecto. La actual, a mi juicio, bastante innovadora, viene además con un reconocimiento a nivel orgánico de esto, que es importante al momento también de establecer una política estructural del municipio.
tenemos un tiempo bastante extenso hasta la revisión nuevamente de las cuentas municipales, pero eso también tendría que tener algún impacto, algún tipo de control, algún tipo de lineamiento si existiera a nivel de la ley orgánica una unidad de recursos humanos. El desarrollo cultural también ha sido materia de discusión entre las propuestas que se han planteado. Sabemos que en algunos municipios existen corporaciones, que son corporaciones municipales. En otros municipios donde no tuvieron esa posibilidad, se han hecho cargo de esa necesidad desde la constitución de organizaciones comunitarias funcionales. Ha funcionado bastante bien hasta ahora, pero a nuestro juicio también el desarrollo cultural debería tener una herramienta efectiva para poder ejecutarlo directamente, que no tiene ya la consagración de alguna corporación, en muchos municipios. Las gestiones del Consejo Municipal, bueno, esto es una cuestión que en la práctica se ha dado ahora con la interpretación y la situación particular, ¿no?, del estado excepcional en que nos encontramos. Además, había señalado, digamos, a una serie de flexibilidades o de posibilidades de establecer o ejecutar ciertos procedimientos con un margen que no existía antes, pues la norma no lo permitía. El 10 de marzo del año pasado se dio esta posibilidad, antes muchos municipios ya lo venían haciendo, nadie les dijo nada, ¿no?, porque respondían también a la necesidad, y con este dictamen de conocimiento de autoridad. La idea es también establecer dentro del marco de participación en todas aquellas instancias o herramientas digitales actuales. La participación también se ha visto muy limitada justamente porque no encuentra los canales para desarrollarse, o para llegar efectivamente al municipio, para hacer que tome conocimiento y pueda establecer alguna política o ejecutar algún programa que tienda a satisfacer esa necesidad. Y esto conlleva también, y eso bueno, más a nivel local, no sé si un derecho, pero al menos poder establecer o facilitarle al ciudadano la conexión, la conectividad, en el sentido más amplio posible. Establecerse así, claro, sería una carga importante para podernos sentar, pero me parece que debería hacerse cargo. La gestión del Consejo Municipal, en prácticamente todas las municipalidades están haciendo de manera remota. La nueva ley de tramitación electrónica se está ejecutando con vista a de ese mismo dictamen señalado de la Contraloría. Respecto además del pronunciamiento de los concejales, se propone que la obligación de fundamentar cualquier tipo de pronunciamiento, particularmente la abstención, cuestión que hoy día sea solamente en relación a las patentes de alcoholes cuando se trata, ya sea el otorgamiento, caducidad o traslado. Se ha discutido respecto a si el pronunciamiento del Consejo es un acto administrativo o no. Es una manifestación de un órgano político, tiene la concepción que refiere también y que es un acto administrativo complementario o que requiere para ser efectivo y para ejecutarlo el decreto correspondiente que sanciona ese acuerdo de consejo. Sin entrar en esa discusión, parece importante establecer la obligación de fundamentar la votación. Aun cuando no esté zanjado, digamos, doctrinariamente, yo tengo la opinión de que sí correspondería a un acto administrativo, en el sentido que además el alcalde y el consejo conforman, digamos, la municipalidad. Tanto sí debería hacer, pero la fundamentación de su abstención particularmente nos parece que ha sido de relevancia tratar. En materia de participación ciudadana, aquí hay mucho que decir. Yo, también personal, que resulta clave para estas modificaciones. Porque esta necesidad de revisar la ley de orgánica constitucional responde justamente a estos nuevos contextos, a estas nuevas demandas sociales, que han buscado otras formas y otros canales de transmitirse, ¿no?, de manifestarse. En ese sentido, también me quedó en evidencia que las herramientas y los espacios de participación son limitados y muchas veces ineficientes. Se ha discutido respecto a la posibilidad de elevarlo a rango constitucional, y en ese sentido tampoco sería demasiado innovador. Tenemos varios tratados internacionales donde se establece esta obligatoriedad desde Chile de consagrar efectivamente el derecho a la participación. La Carta Iberoamericana establece que este espacio de participación, la participación ciudadana, requiere su constitucionalización. Eso está vigente, estamos al debe en eso. Entonces también la discusión ha sido la posibilidad de establecerlo a rango constitucional, ¿verdad? De 15 tal vez, o escalarlo por ahí, teniendo rango consagración constitucional, independiente del destino que pueda correr nuestra Carta Fundamental, pero la pretensión es esa, no hacerlo una vez, porque de ahí se deriva todo el cuestionamiento. No hemos podido, no hemos sido capaces de responder a las necesidades de la comunidad local, pero no por falta de voluntad, por cierto, sino porque las herramientas con las cuales contamos son más limitadas.
Y esto aquí puse un par de ejemplos, digamos, que es bastante habitual. Ley de alcohol yo lo mencionaba, por ejemplo, para efectos de cualquiera de esas hipótesis, ya sea el otorgamiento, la caducidad o el traslado patente de alcohol, de conformidad al artículo 65 de la orgánica, ¿no? Aprobación del Consejo Municipal. Y dentro de los requisitos se establece la obligatoriedad de consulta a la Junta de Vecinos, consulta, pronunciamiento que si bien es cierto no es vinculante, en la práctica ni siquiera se trata una vez recibida la información o pronunciamiento de la Junta de Vecinos, ¿no? Es un ámbito de participación prácticamente nulo. En materia ambiental se da mucho. En el último tiempo han habido grandes discusiones, ha habido conocimiento constitucional también a ese respecto, en el sentido de que el municipio no tiene la facultad, porque si bien es cierto no forma parte del sistema de evaluación ambiental, en cuanto a los permisos para un desarrollador inmobiliario, en algún proyecto a todas luces podría necesitar o requerir necesariamente un estudio de impacto previo. La municipalidad, a través de su dirección de obras, se ha impedido de solicitarlo o requerirlo, porque así lo dice la norma. La única instancia donde puede hacerlo es al momento de la recepción definitiva. Sin embargo, si pensamos que el proyecto ya se desarrolló, no tiene mucho sentido. Eso probablemente va a terminar judicializado, y eso por el daño ambiental ya está dentro. Lo que pasó también, lo mencionaba a veces con Enrique, respecto a la nueva ley de humedales, que es más bien reciente, dentro del periodo en que salió la ley y el reglamento que debía dictar, ¿no? Pasó bastante y hubieron varios conflictos intermedios, dentro de los cuales había muchos proyectos, me acuerdo el caso de Panetía, por ejemplo, estuve ahí en esa oportunidad, donde los proyectos inmobiliarios ya habían terminado con los humedales. No había cómo establecerlo o designarlo como tal para efectos de la protección que tienen normativamente. Estos son dos ejemplos de muchos, donde las instancias de participación son más bien limitadas en materias tan trascendentes como esta, ¿no? Particularmente en materia ambiental. Entonces, establecer ese derecho a la participación, a los espacios de participación, está sumamente relevante, y también ha sido el criterio inicial para la discusión final. ¿Cómo responder a esa nueva demanda? Dotándonos de más, como municipio, dotándonos de más herramientas para justamente satisfacerlas y poder actuar frente a eso. Son cada vez más demandantes, son cada vez más diversas las formas en las cuales se exige o se demanda la satisfacción de esa necesidad. Estamos, no nos permite actualmente ir al mismo ritmo de la realidad social. El diálogo necesario entre realidad y norma aquí ya se ha diferenciado y bastante evidente. Todo esto. En materia de atribuciones esenciales del municipio, se ha discutido, esto no es una discusión cerrada, pero está dentro de la propuesta de terminarlo o mantenerlo con alguna modificación, la posibilidad de elevarlo a rango constitucional, solamente respecto de las atribuciones esenciales. Y sabemos que a rango constitucional tiene un imperativo mayor, insisto, sin saber o sin prejuicio lo que suceda con nuestra Carta Fundamental. Pero esa es una de las propuestas, analizar al menos cómo establecer con mayor fuerza, con el imperativo que corresponde, las atribuciones esenciales del municipio. Bueno, todo esto va efectivamente en el mismo sentido vinculado con la participación ciudadana. En materia de manifestación de actos administrativos del municipio, me parece que lo mencionaba también, establecer expresamente los principios del procedimiento, entendiendo que es un procedimiento, pero sin la necesidad de estar aplicando la ley de funcionamiento, sino que establecerlo en el mismo articulado de la ley orgánica. Bueno, eso es todo en cuanto a lo genérico, ¿no? La necesidad esta que nos da el espacio para poder iniciar esta discusión. Las propuestas que se han dado acá son más bien genéricas, pero desde ella irían todas las otras que van a conocer ustedes cuando tengan el texto definitivo. Gracias, nuevamente gracias por la invitación, felicitar otra vez a la MUCH por esta iniciativa, como todos los trabajos que ha estado haciendo, feliz de participar siempre. Agradecemos la intervención de nuestros expositores y ahora damos paso a la ronda de preguntas, la cual estará a cargo del señor Eliezer Yáñez Correa. No tiene audio, Eliezer. Oriana Castro, de la Municipalidad de Temuco, pregunta cómo se va a medir los indicadores considerando la situación actual. Por ejemplo, la eficiencia en cobro de patentes y la gestión de ingresos en relación a los gastos. Esto debido a la pandemia.
Ahí bailo yo, parece. Buen día, Gastón Collado por acá, ustedes. ¿Se escucha bien, verdad? Sí, se escucha bien, Gastón. Ya, bueno, nuestra jefa de división comentaba en su exposición que estamos gestionando una modificación al reglamento. El programa, esta iniciativa, como ella lo recordaba, nació en el año 2012 con un primer reglamento, con una primera versión, y en el año 2015 tuvo una primera variación a propósito de la ley 2742, que entre otras modificaciones estableció que la deuda previsional a partir de allí era notable abandono de deberes. Nosotros hasta ese momento estábamos evaluando la evolución o involución que mostraban los municipios en el pago de la deuda previsional, ponderándola peor o mejor dependiendo de si subía o bajaba, pero a partir de esa variación legislativa se incorporó ese mismo indicador, pero como condición de entrada. Evidentemente la pandemia que el año pasado nos azotó y hasta hoy día nos emplaza, digamos, nos desafía a tratar de también recoger qué es lo que va a ocurrir con la aplicación de esta iniciativa durante el año 2021. Y por lo tanto, particularmente para responder la pregunta, la propuesta de modificación está contemplando incorporar una disposición transitoria que indique que particularmente para la distribución de recursos del año 2021 no se va a tomar la fotografía del año 20 para todos los municipios, por lo que todos ya sabemos, y sí considerar, por ejemplo, el trienio previo, 2019, 2018, 2017, y contemplar un trienio y no solamente un año, porque alguna municipalidad puede haber tenido alguna gestión un poco distinta, digamos, y por lo tanto pensamos que tomando 3 años refleja de mejor manera, digamos, cómo puede haber sido la gestión del municipio. Por lo tanto, para responder literalmente a eso, el año 2020 no va a ser contemplado. Esperamos que esta propuesta de la que estamos conversando logre estar totalmente tramitada en el mes de junio, que es cuando tenemos que distribuir los recursos, así es que vamos a tratar de agilizar todo lo que significa la gestión hasta la total tramitación del reglamento. Eso. Muchas gracias, Gastón. Tenemos otra pregunta también de Damaris Lowe, del municipio de Quellón, quien consulta que teniendo en cuenta la situación de pandemia que hemos vivido este año, la gran mayoría de los municipios no cumplió con sus proyecciones. ¿Eso cómo va a afectar la entrega de recursos, ya que no será una evaluación con los parámetros establecidos? Idem, respuesta anterior. Ok, Gastón. Atendiendo al honor al tiempo, le damos el pase a Marisa. No sé si nos puede acompañar ahí con el cierre. Estimados asistentes, agradecemos la presencia de las autoridades presentes, expositores y funcionarios municipales que participaron en este programa. Nos encontramos el martes 26 de enero a las 9 de la mañana con el tema Participación Ciudadana, donde nos acompañará el señor Emardo Hantelman, subsecretario general de Gobierno. Los invitamos a seguir las redes sociales Amuch en Facebook y Amuch Chile en Twitter e Instagram. Visitar nuestra web amuch.cl. Desde ya muchas gracias, que tengan una excelente jornada. Adiós, muchas gracias. Nos estamos viendo.